Una parte apelamos al sentimiento, evidentemente, de la unidad de España y la solidaridad, pero también apelamos a un sentimiento práctico y pragmático. A Jerez le interesa un pacto estable de gobierno en España donde haya fuerzas políticas que defiendan la unidad de España, la solidaridad entre los territorios y la Constitución española. Muchísimas gracias. Izquierda Unida. Muchas gracias, señora presidenta. Yo intento contenerme, señor Saldaña, pero algunas veces que me resulta imposible. Se han quedado ustedes cogidos con lo del orden constitucional, la unidad de España, la soberanía nacional y toda esa palabrería con la que acostumbran a acompañar su discurso en referencia a escudos y banderas. Y reivindican el orden constitucional después de prostituir esa misma Constitución junto al Partido Socialista, todo hay que decirlo, y de ponerla al servicio de la banca alemana en detrimento de nuestro Estado social y de nuestros servicios públicos, de amnistiar a esos otros patriotas con cuentas multimillonarias en Suiza para no pagar los impuestos que sí pagamos el resto de los españoles. Nos hablan de soberanía quienes han entregado el futuro de este pueblo, su bienestar, su esperanza a poderes que ninguno de nosotros ha elegido, que han gobernado al dictado de la troika y no del pueblo en el que debiera residir la única soberanía. Y nos hablan de unidad después de romper este país en 1000 pedazos, de ponerse del lado de la banca mientras miles de familias son expulsadas a patadas de sus casas, de favorecer a empresas que amasan beneficios mientras despiden a trabajadores, permitirles contratar en condiciones indignas y vergonzantes o despedir con las máximas facilidades. Nos hablan de unidad quienes únicamente han alimentado la división y la desigualdad entre quienes pueden costear la educación de sus hijos y quienes ven como estos tienen que renunciar a sus sueños por no tener dinero para pagarlo, entre quienes pueden costearse una sanidad privada y quienes tienen que sufrir sus recortes asesinos en la pública. El Partido Popular no puede hablar de unidad. Su patria, la de la banderita, el escudo y los golpes de pecho, su patria no es la nuestra, porque a diferencia de la vuestra, nuestra patria ni es un trapo ni cabe en un cajón. Es toda esa gente a la que ustedes han abandonado. Y respecto a la apuesta que ustedes plantean de apoyo a un futuro gobierno en base al orden constitucional, la unidad de España, la soberanía nacional y todos esos conceptos que usados en determinados discursos resultan vacíos, Izquierda Unida les dice que no, que el eje que ustedes sitúan en ese patriotismo barato nosotros lo situamos en torno a la clase trabajadora, a los españoles que pelean cada día para salir adelante, porque ni los himnos abrigan ni las banderas se comen. Apostamos por un gobierno que no ponga al pueblo de rodillas frente a la banca, que derogue las reformas laborales que han desregulado el mercado y degradado las condiciones de trabajo, que pegue carpetazo definitivamente a la LOMCE, que reforme la ley hipotecaria para acabar de una puñetera vez con el drama de los desahucios, que dé marcha atrás a la ley Mordaza, un gobierno que defienda nuestra sanidad y nuestra educación como una trinchera, un gobierno que haga justo lo contrario de lo que ha hecho el vuestro, el de los patriotas. Un gobierno que no venda a precio de saldo lo que es de todo, que no nos haga pagar una deuda cuyos responsables se retiran con indemnizaciones millonarias. Un gobierno en el que no pueden tener sitio de ninguna de las maneras esos patriotas con cuentas en Suiza que se reparten sobres de dinero negro o revientan a martillazos los discos duros de los ordenadores que se les requieren para investigar una trama de corrupción. Un gobierno en el que de ninguna de las maneras puede ni debe estar el Partido Popular. Y créame, señor Saldaña, que también la mayoría de los españoles han votado a favor de todo eso. Gracias, señor. El problema es que el discurso que usted habla y que usted dice es el típico discurso, y de verdad que no se lo quiero decir para ofenderle, ¿eh? El típico discurso que puede dar, por ejemplo, Maduro en Venezuela. No, el típico discurso no, se lo digo. Y yo no digo que usted no se lo crea, el típico discurso que podía dar Fidel Castro en Cuba. Señor Saldaña, el recurso de mandarnos a Cuba, a Venezuela y tal, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Pero usted me dice que si me lo creo, absolutamente. Es que no se cree usted que el eje sobre el que debe pivotar el gobierno de este Estado tiene que estar situado en torno a la educación, a la sanidad, a la defensa de los derechos de la gente, más que a la unidad de España. ¿Sabe usted una cosa, señor Saldaña? Cuando la gente no tiene para comer, cuando la gente no tiene para comer, cuando la gente no tiene un trabajo, cuando la gente la echan a patadas de su casa, la unidad de España ni le abriga, ni le da de comer, ni le permite salir hacia adelante. Respecto a lo que comenta el señor de Izquierda Unida,
que habla de las banderas y la problemática de la bandera española y demás, yo le quiero recordar que en los países del mundo donde yo creo que hay mayor uso de las banderas es en países como, por ejemplo, en Corea, como, por ejemplo, en Cuba. Pero que yo le estoy hablando de la gente y de las necesidades, no de las banderas. No, perfecto. Cuba con Corea. Pero, como ha criticado el uso de la bandera... ¿Usted me ha visto mi cara coreano? Cuando hablemos de este tema, que ya excede de lo que debiera ser el Ayuntamiento de Jerez, hombre, al menos vamos a quedarnos en Madrid, que estamos siempre cogiendo el avión para ir a Cuba o a Corea, ¿vale? Nosotros no hablamos de la educación como una entelequia, señor Saldaña. Lo que hablamos es de que la mayoría de los españoles ha apostado por derogar la LOMCE, la reforma laboral que ustedes aprobaron, etcétera, etcétera, etcétera. Que se puede mirar como se quiera mirar, que las mayorías tienen muchas formas de verse. Y después, al Partido Socialista entiendo que este Partido Socialista no es de Pedro Sánchez, sino que es de Susana. Porque si está a favor de un pacto estable de gobierno entre las fuerzas políticas que comparten el orden constitucional, unidad de España, etcétera, etcétera,